Todos los pecados de este mundo fueron expiados con la imposición de manos del Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, todos los pecados anuales de Israel eran expiados por medio del sumo sacerdote, que ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío sin defecto. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Levítico capítulo 16 versículo 21. Así se expiaban en los días del Antiguo Testamento. Para ser redimido de los pecados cotidianos, uno llevaba un cordero o un cabrito sin defecto al tabernáculo y lo ofrecía ante el altar. Puso sus manos sobre la cabeza de la ofrenda, y sus pecados fueron pasados al sacrificio. Entonces el sacrificio fue asesinado y su sangre fue puesta en los cuernos del altar por el sacerdote. Había cuernos en las 4 esquinas del altar. Estos cuernos simbolizan el libro de las obras explicado en Apocalipsis capítulo 20 versículo 12. Y la sangre restante fue rociada también sobre la tierra. La tierra representa el corazón del hombre porque el hombre es creado del polvo. La gente expió sus pecados diarios de esta manera. Pero no podían hacer ofrendas por el pecado diariamente. Entonces, Dios les permitió la expiación una vez al año por los pecados de un año. Esto fue el 10º día del 7º mes, el día de la expiación. Ese día, el representante de todo el pueblo de Israel, el sumo sacerdote, trajo 2 machos cabríos y les impuso las manos para pasar sobre ellos todos los pecados del pueblo y los ofreció delante de Dios para hacer expiación por el pueblo de Israel. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Levítico capítulo 16 versículo 21. Dios había designado a Aarón como el sumo sacerdote de Israel. En lugar de que cada uno tuviera que imponer sus manos sobre las ofrendas individualmente, el sumo sacerdote, como representante de todos los israelitas, impuso sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo para quitar los pecados de un año. Y narraría todos los pecados de Israel delante de Dios. Oh Dios, tus hijos de Israel han pecado. Hemos adorado ídolos, hemos quebrantado todos los artículos de tu ley, hemos invocado tu nombre en vano, hemos creado otros ídolos y los hemos amado más que a ti. No santificamos el sábado, no respetamos a nuestros padres, matamos, cometimos adulterio y robo. Los entregamos a los celos y las riñas. Enumeró todos los pecados. Dios, ni el pueblo de Israel ni yo hemos podido guardar nada de tu ley. Para ser redimido de todos estos pecados, pongo mis manos sobre la cabeza de este macho cabrío y le paso todos esos pecados. El sumo sacerdote ponía las manos sobre la ofrenda por todos los israelitas y pasaba todos los pecados a la cabeza de la ofrenda. La imposición de manos significa pasar. Levítico capítulo 1 versículos 1 al 4, capítulo 16 versículos 20 al 21. ¿Cómo se logró la expiación en la época del Antiguo Testamento? Por la imposición de manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado. Dios le había dado el ritual de la ofrenda por el pecado al pueblo de Israel para que pudieran transmitir todos sus pecados y ser redimidos. Precisó que debería haber una ofrenda por el pecado sin mancha, la imposición de manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado al pueblo de Israel por todos sus pecados. Y que la ofrenda por el pecado debía morir en lugar de una persona. En el día de la expiación, se mataba la ofrenda por el pecado y su sangre se llevaba al interior del lugar santo y se rociaba 7 veces sobre el propiciatorio. Así el pueblo de Israel expió el pecado de un año en el 10º día del 7º mes. El sumo sacerdote entró solo en el lugar santo para ofrecer el sacrificio.
Pero la gente se reunió afuera y escuchó el sonido de las campanas de oro en la túnica del efod del sumo sacerdote para que sonaran 7 veces mientras la sangre se rociaba en el propiciatorio. Entonces los israelitas se alegrarían de que todos sus pecados hubieran sido expiados. El sonido de las campanas de oro era el sonido del evangelio gozoso. No es cierto que Jesús ame solo a ciertas personas y solo a ellas las redima. Jesús quitó todos los pecados del mundo de una vez para siempre con su bautismo. Quería liberarnos de una vez por todas. Nuestros pecados no podrían ser redimidos todos los días, fueron salvados de una vez por todas. En el Antiguo Testamento, la expiación se daba mediante la imposición de manos y la ofrenda por el pecado. Aarón puso sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo delante de todos los israelitas y enumeró todos los pecados que la gente había cometido durante el año. Le pasó los pecados al macho cabrío delante de todos. ¿Dónde están entonces los pecados del pueblo? Todos fueron pasados a la cabra. Entonces el macho cabrío fue llevado por un hombre designado. El macho cabrío, con todos los pecados de Israel, fue conducido al desierto donde no había agua ni pasto. Entonces, vagaría por el desierto bajo el sol abrasador y finalmente moriría. El macho cabrío murió por los pecados de Israel. Este es el amor de Dios, el amor de la redención. Así expiaban en aquellos días los pecados de un año. Pero vivimos en la época del Nuevo Testamento. Han pasado unos 2000 años desde que Jesús bajó a nuestro mundo. Él vino y cumplió la profecía que había hecho en el Antiguo Testamento. Él vino y redimió todos nuestros pecados. Para redimirnos a todos nosotros. ¿Cuál es el significado de Jesús? El Salvador que salvará a su pueblo de sus pecados. Leamos Mateo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 versículos 20 al 21. Nuestro Padre en el cielo tomó prestado el cuerpo de la Virgen María para enviar a su Hijo a este mundo para lavar todos los pecados del mundo. Envió un ángel a María y le dijo: y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Significaba que el Hijo, viniendo a través de María, se convertiría en el Salvador. Jesucristo significa el que salvará a su pueblo, en otras palabras, el Salvador. La forma en que Jesús quitó todos los pecados del mundo fue mediante su bautismo en el río Jordán. Fue bautizado por Juan el Bautista y todos los pecados del mundo fueron pasados a él. Leamos Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue a Juan el Bautista para redimirnos a todos de todos nuestros pecados. Él caminó hacia dentro del agua y bajó su cabeza ante Juan. Juan, bautízame ahora. Conviene que cumplamos toda justicia. Puesto que he de quitar todos los pecados del mundo y salvar a todos los pecadores de sus pecados, necesito quitarles sus pecados con el bautismo. Bautizadme ahora. Permítelo. Así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista.
Y justo en ese momento se cumplió toda la justicia de Dios que redimió todos nuestros pecados. Así es como Él quitó todos nuestros pecados. Todos tus pecados también fueron pasados a Jesús. ¿Entiendes esto? Cree en la redención del bautismo de Jesús y del Espíritu y sé salvo. ¿Cómo se cumplió toda justicia? A través del bautismo de Jesús. Dios primero había prometido a Israel que todos los pecados del pueblo de Israel serían lavados con la imposición de manos y el sacrificio de la ofrenda por el pecado. Sin embargo, como era imposible que todos pusieran las manos sobre la cabeza del macho cabrío individualmente, Dios consagró a Aarón como sumo sacerdote para que pudiera ofrecer el sacrificio por todo el pueblo de Israel. Así él pasó todos sus pecados anuales a la cabeza de la ofrenda por el pecado, todos a la vez. Esta es su sabiduría y el poder de la redención. Dios es sabio y asombroso. Envió a su Hijo Jesús para salvar nuestro mundo. Entonces la ofrenda por el pecado estaba lista. Ahora, tenía que haber un representante de todos los seres humanos, uno que pusiera sus manos sobre la cabeza de Jesús y le pasara todos los pecados del mundo. Ese representante fue Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11 versículo 11, Dios envió al representante de toda la humanidad ante Jesús. Fue Juan el Bautista, el último sumo sacerdote del hombre. Como está escrito en Mateo capítulo 11 versículo 11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es el único representante de los humanos. Envió a Juan como representante de toda criatura para que pudiera bautizar a Jesús y pasarle todos los pecados del mundo. Si 8.000 millones de personas en la tierra fueran a Jesús ahora y cada una tuviera que imponer sus manos sobre Jesús para pasarle sus pecados, ¿qué le pasaría a su cabeza? Si más de 8.000 millones de personas en este mundo tuvieran que poner sus manos sobre Jesús, no sería un espectáculo agradable. Algunas personas entusiastas podrían presionar con tanta fuerza que se le caería todo el cabello. Dios, en su sabiduría, nombró a Juan como nuestro representante y le pasó todos los pecados del mundo a Jesús de una vez por todas. Está registrado en Mateo capítulo 3 versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Esto fue cuando Jesús tenía 30 años. Jesús fue circuncidado 8 días después de su nacimiento. Y hay pocos registros de él desde entonces hasta que cumplió 30 años. La razón por la que Jesús tuvo que esperar hasta que cumpliera 30 años para convertirse en el sumo sacerdote celestial fue cumplir el Antiguo Testamento. En Números, Dios le dijo a Moisés que el sumo sacerdote debía tener al menos 30 años antes de poder ejercer el sumo sacerdocio. Jesús es el sumo sacerdote celestial. ¿Cree usted esto? En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3 versículos 13 al 14 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Quién es el representante de la humanidad? Juan el Bautista. Entonces, ¿quién es el representante del cielo? Jesucristo lo es. Los representantes se encontraron. Entonces, ¿quién está más arriba? Por supuesto, el representante del cielo. Así que Juan el Bautista, que fue tan audaz como para gritar a los líderes religiosos de aquellos días, generación de víboras, arrepentíos, de repente se volvió humilde ante Jesús. Necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? En este punto, Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús vino a este mundo para cumplir la justicia de Dios, y se cumplió cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es lo que sucedió cuando fue bautizado. La puerta del cielo se abrió cuando él fue bautizado por Juan el Bautista y quitó todos los pecados del mundo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11 versículo 12. Todos los profetas y la ley de Dios habían profetizado hasta Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Todo el que cree en su bautismo puede entrar en el reino de los cielos sin excepción. Ni yo te condeno. ¿Por qué Jesús fue juzgado en la cruz? Porque Él quitó todos nuestros pecados. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y quitó todos los pecados del mundo. Y más tarde, le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Él no condenó a la mujer porque Él quitó todos los pecados del mundo en el Jordán y Jesús, no la mujer, tenía que ser juzgado por esos pecados. Jesús borró todos los pecados del mundo. Podemos ver cuánto miedo tenía del dolor que tendría que soportar en la cruz porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23. Él oró 3 veces a Dios en el monte de los olivos para quitarle este juicio. Jesús tenía la carne de un ser humano, por lo que es comprensible que tuviera miedo del dolor. Jesús tuvo que sangrar para cumplir el juicio. Así como las ofrendas por el pecado en el Antiguo Testamento tenían que sangrar para pagar por los pecados, Él tuvo que ser sacrificado en la cruz. Él ya había quitado todos los pecados del mundo y ahora tenía que dar su vida por nuestra redención. Sabía que tenía que ser juzgado delante de Dios. Jesús no tenía ningún pecado en su corazón. Pero como todos los pecados le fueron pasados a través de su bautismo, Dios tenía que juzgar a su propio Hijo ahora. Así, primero se cumplió la justicia de Dios y segundo, Él nos entregó su amor por nuestra salvación. Por tanto, Jesús tuvo que ser juzgado en la cruz. Ni yo te condeno, ni te juzgo. Todos nuestros pecados, intencionados o no, a sabiendas o sin saberlo, tenían que ser juzgados por Dios. Dios no nos juzgó, sino juzgó a Jesús que había tomado todos nuestros pecados sobre sí mismo por su bautismo. Dios no quiso juzgar a los pecadores por su amor y su compasión. El bautismo y la sangre en la cruz fue su amor redentor por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Así conocemos su amor. Jesús no condenó a la mujer que fue atrapada en el adulterio. Ella sabía que era pecadora porque fue sorprendida en el acto de adulterio. Ella no solo tenía el pecado en su corazón, sino que también lo llevaba en la carne. No había manera de que ella pudiera negar su pecado. Sin embargo, debido a que creyó que Jesús le quitó todos sus pecados, fue salva. Si creemos en la redención en Jesús, seremos salvos. Créelo. Es por nuestro propio bien. ¿Quiénes son los más bendecidos? Los que no tienen pecado. Todas las personas pecan. Todas las personas cometen adulterio. Pero todos los hombres no son juzgados por sus pecados. Todos hemos pecado, pero los que creen en la redención de Jesucristo están sin pecado en su corazón. El que cree en la salvación de Jesús es el más feliz de las personas. Los más bienaventurados son los que son salvos de todos sus pecados, los que ahora son justos en Jesús. Dios nos habla de la felicidad en Romanos capítulo 4 versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, actos sin ley, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Todos pecamos hasta el momento de morir. Somos irrespetuosos ante Dios y estamos incompletos. Seguimos cometiendo pecados incluso cuando somos conscientes de su ley.
Somos tan débiles. Pero Dios nos libró con el bautismo y la sangre de su Hijo unigénito y nos dice, a ti y a mí, que ya no somos pecadores y que ahora somos justos delante de Él. Él nos dice que somos sus hijos. El Evangelio del agua y el Espíritu es el Evangelio de la redención. ¿Lo crees? A los que creen, Él los reconoce como justos, salvos y sus hijos. ¿Quién es el hombre más feliz de este mundo? El que cree y ha sido liberado. ¿Te ha salvado? ¿Jesús omitió tomar tus pecados? No, Él tomó todos tus pecados con su bautismo. Créelo. Cree y sé redimido de todos tus pecados. Tal como si fuera barrido con una escoba. ¿Cuánto pecado quitó Jesús? Todos los pecados del mundo. Leamos Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista le pasó todos los pecados del mundo a Jesús en el Jordán. Al día siguiente, fue testigo de que Jesús era el Cordero de Dios que quitó todos los pecados del mundo. Él tomó a sus hombros todos los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo significan todos los pecados que el ser humano comete en este mundo, el mundo desde la creación hasta su fin. Hace unos 2000 años, Jesús quitó todos los pecados del mundo y nos redimió. Como Cordero de Dios, Él quitó todos nuestros pecados y fue juzgado por nosotros. Cualquier pecado que cometemos los seres humanos fue pasado a Jesús. Y Él se convirtió en el Cordero de Dios que quitó todos los pecados del mundo. Jesús vino a este mundo como el Salvador, el que salvaría a todos los pecadores del mundo. Cometemos pecado porque somos débiles, porque somos malvados, porque somos ignorantes, porque somos frívolos y porque somos incompletos. Todos estos pecados fueron pasados sobre la cabeza de Jesús a través de su bautismo en el Jordán. Y Él acabó con todo con la muerte de su carne en la cruz. Fue sepultado pero resucitó a los 3 días. Como el Salvador de todos los pecadores, como el victorioso, como el juez, Él ahora se sienta a la diestra de Dios. Él no tiene que redimirnos una y otra vez, y todo lo que tenemos que hacer es creer para ser salvos. La vida eterna espera a los que creen, y la destrucción a los que no creen. No hay otra opción. Jesús os salvó a todos. Sois las personas más felices de la tierra. Todos los pecados que cometerán en el futuro debido a su debilidad, Él los tomó todos. ¿Queda algún pecado en tu corazón? No. ¿Jesús se lo llevó todo? Sí. Él lo hizo. Todas las personas son iguales. Nadie es más santo que su prójimo. Pero como muchas personas son hipócritas, piensan que no son pecadores. Pero de hecho ellos son pecadores también. Este mundo es el invernadero que alimenta el pecado. Cuando las mujeres salen de sus casas, se pintan los labios de rojo, se empolvan la cara, se rizan el pelo, se ponen buena ropa y zapatos de tacón. Los hombres también van al barbero para cortarse el pelo, arreglarse, ponerse camisas limpias y corbatas a la moda y lustrarse los zapatos. Pero mientras pueden parecer príncipes y princesas por fuera, dentro son como los vertederos más sucios. ¿El dinero hace feliz a la gente? ¿La salud hace feliz a la gente? No. Solo la redención hace a la gente verdaderamente feliz. Por más feliz que una persona vea hacia afuera, son miserables si tienen pecado en su corazón. Viven con miedo al juicio. Una persona redimida es valiente como un león incluso en harapos. No hay pecado en sus corazones. Gracias, Señor, tú salvaste a un pecador como yo, tú borraste todos mis pecados. Sé que no soy mucho para mirar, pero te alabo por salvarme. Estoy redimido para siempre de mis pecados.
Gloria a Dios. Una persona que es salva es verdaderamente feliz. Una persona que ha sido bendecida con su gracia de redención es una persona verdaderamente feliz. Como Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha quitado todos nuestros pecados, nosotros estamos sin pecado. Él, consumado, la salvación para nosotros en la cruz. Todos nuestros pecados, incluidos los tuyos y los míos, también están incluidos en el pecado del mundo y, por lo tanto, todos somos salvos. Por la voluntad de Dios. ¿Tenemos pecado en nuestros corazones cuando estamos en Jesucristo? No, no tenemos. Queridos amigos, la mujer que fue sorprendida en adulterio creyó en las palabras de Jesús y fue salva. Su historia está registrada en la Biblia porque fue bendecida con la redención. Pero los escribas y fariseos hipócritas huyeron de Jesús. Si crees en Jesús, es el cielo, pero si dejas a Jesús, es el infierno. Si crees en sus obras, es como el cielo, pero si no crees en sus obras, es como el infierno. La redención no depende de los esfuerzos de un individuo, sino de la salvación de Jesús. Leamos Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, Hebreos capítulo 10 versículos 1 al 10. Por la voluntad de Dios Jesús ofreció su vida para quitar nuestros pecados una vez para siempre y fue juzgado una vez para siempre y revivió. Por eso hemos sido santificados, somos santificados, Hebreos capítulo 10 versículo 10, está escrito en tiempo pasado completo. Significa que no es necesario volver a mencionar la redención. Has sido santificado. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, Hebreos capítulo 10 versículos 11 al 14. Todos estáis santificados para siempre. Si pecas mañana, ¿volverás a ser pecador? ¿No quitó Jesús también esos pecados? Él lo hizo. También quitó los pecados del futuro. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, actos sin ley. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, Hebreos capítulo 10 versículos 15 al 18. La frase, remisión de estos, significa que Él expió todos los pecados del mundo. Jesús es nuestro Salvador. Mi Salvador y tu Salvador. Hemos sido salvados por creer en Jesús.
Esta es la redención en Jesús y esta es la mayor gracia y el mayor regalo de Dios. Tú y yo, que hemos sido redimidos de todos los pecados, somos los más bienaventurados de todos.